Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a revisar el tema de la enfermedad renovascular, una puesta al día sobre el estado del arte. Mi nombre es Mauricio Durango Tirado, soy residente de segundo año del programa de medicina vascular. Tomamos de referencia estas principales publicaciones, que es la guía de hipertensión recientemente publicada, así como la guía del manejo de la enfermedad periférica, arterioperiférica y de las enfermedades de la aorta, y los statements también publicados hace menos de un año y 2 años respectivamente, sobre que dan las pautas sobre el manejo de de revascularización en esta entidad. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la prevalencia de hipertensión en Colombia es bastante alta, alcanza hasta el 28%, y es el principal factor de riesgo cardiovascular modificable. Entre un 5 y 10% de las causas de hipertensión se les puede identificar una causa secundaria y por lo tanto potencialmente curable con un tratamiento dirigido. Y se tienen que reservar los estudios para un grupo selecto de pacientes en quienes exista una alta sospecha clínica. Con respecto a la hipertensión renovascular que hace parte del concepto de la enfermedad renovascular, la estenosis de la arteria renal tiene una prevalencia general del 1 al 8%, y hablando específicamente de poblaciones de alto riesgo, como poblaciones con hipertensión resistente, alcanza hasta un 20%, definiéndose la hipertensión resistente como aquella que se mantiene a pesar del uso de fármacos antihipertensivos de diferentes clases, y uno de ellos es diurético. Las causas de hipertensión secundaria se tienen que evaluar acorde al grupo etario de los pacientes, y decir, serán frecuentes unas causas específicas. En el caso de la hipertensión renovascular, la displasia fibromuscular se ha descrito desde edades muy tempranas, como los 5 años, hasta edades muy altas, inclusive hasta los 92 años hay casos descritos. Y en caso de la otra causa, la más frecuente, que es la enfermedad aterosclerótica, es una enfermedad de presentación adulta, generalmente por encima de los 40 años, en comparación con las otras causas de hipertensión secundaria. Hay unas características que nos orientan cuando nos enfrentamos a un paciente con hipertensión, eh, eh, sospecha de hipertensión secundaria. En general, hay unas características que nos orientan a pensar en ella, y es todo paciente eh, que presenta hipertensión grave o resistente al tratamiento, como ya lo mencionamos, también una hipertensión aguda que se sobrepone a una hipertensión bien controlada, o la hipertensión grave en los extremos de la edad, por debajo de los 30 años de la pubertad, sin antecedentes familiares de hipertensión y obesidad, o los pacientes por encima de 55 años, siempre y cuando el escenario sea hipertensión moderada grave, o los pacientes que debutan con emergencia hipertensiva. Y específicamente hablando de la enfermedad renovascular, sumado a las características anteriores, aquellos pacientes que tienen una elevación inexplicable de la creatinina, hipertensión con compromiso de difuso aterosclerótico en otros lechos. Cuando detectamos estos pacientes que puede haber una asimetría en los riñones, generalmente se considera significativa cuando es mayor a 1.5 entre ambos riñones y que no puede explicarse por otros motivos. Y como lo mencionamos, en los pacientes hipertensos por encima de 55 años, y cuando se detectan en ellos soplos abdominales cisto-diastólicos, pero esto es un hallazgo poco sensible. Eh, Cuando hablamos de este tema, hay que aclarar algunas definiciones. Uno es la enfermedad arterial renal, que hace referencia pues, a las patologías renales que derivan de compromiso arterial por diferentes causas: aneurismas, embolias, fístulas, compresiones extrínsecas, oclusiones segmentarias o vasculitis. La enfermedad renovascular como tal hace referencia a la enfermedad que desarrolla el riñón producto de una estenosis anatómicamente significativa, sin que aún haya manifestaciones hipertensivas. Y la hipertensión renovascular es cuando se le suma pues, el aumento secundario de las tensiones arteriales debido a una reducción sostenida de la perfusión renal o en el riñón isquémico. Y estos cambios en la tensión arterial generan un control inapropiado del volumen, que se manifiesta extrarrenalmente con manifestaciones cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca, o hay algo que indican que el riñón está amenazado desde el punto de vista de su viabilidad. Entonces, la estenosis de la arteria renal puede ser asintomática, puede tener manifestaciones de hipertensión vascular renal, o manifestaciones como la insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, y en el peor de los casos, cuando no se toman medidas a tiempo, una nefropatía isquémica, que es el final del camino, cuando ya el riñón se torna inviable.
Entonces, en el escenario de hipertensión renovascular, del 80 al 90% corresponde a la enfermedad aterosclerótica y de un 10 a un 20% a la displasia fibromuscular. Pero hay que tener en cuenta unos diagnósticos diferenciales que se pueden presentar. Algunas entidades que pueden provocar estenosis focal, que la mayoría de las veces corresponden a enfermedades hereditarias como la neurofibromatosis principalmente, las malformaciones vasculares tipo neurisma o fístulas arteriovenosas, otras complicaciones trombóticas que generan estrechez en la arteria como las trombosis in situ o los embolismos y otras lesiones estenóticas como las disecciones o arteritis. Como lo mencioné, la nefropatía isquémica pues hace parte de las manifestaciones, pero la idea es tratar de identificar a estos pacientes antes de que lleguen a este extremo, ya que se manifiesta, es el producto de la reducción persistente y progresiva en la tasa glomerular, de la tasa de filtración glomerular, producto de la isquemia no corregida, sin una causa alterna y con síntomas de enfermedad renovascular. Precisamente esta isquemia persistente genera rarefacción microvascular, aumento del estrés oxidativo, la infiltración de células inflamatorias, la fibrosis, la glomerulosclerosis y el daño irreversible renal con los cambios histológicos característicos, lo cual se ha podido dilucidar a través de técnicas imagenológicas avanzadas como las técnicas de resonancia, que pueden ser sensibles a la captación del oxígeno en el parénquima renal. Cuanto a la enfermedad renovascular, la hipertensión renovascular aterosclerótica, se sabe que es más común en hombres que en mujeres, sin diferencia entre las razas. El 90% se ubica en el ósteo y tiende a ser principalmente unilateral. Está asociado con otros factores de riesgo cardiovasculares y por lo tanto puede haber expresión de la enfermedad aterosclerótica en otros lechos, como la enfermedad arterial periférica, coronaria, falla cardíaca o incluso aneurismas de la aorta abdominal. Su diagnóstico se ha cuadruplicado en los últimos años, especialmente por tener más conciencia de las características de esta entidad y por el mejor acceso que tienen los pacientes a las pruebas de tamizaje, específicamente el ultrasonido vascular. Se considera que es un factor independiente de mortalidad en cualquier grado y la prevalencia de la hipertensión varía dependiendo del grupo que lo busquemos. Y, es muy raro que sea la causa en grupos de hipertensión leve, donde representa menos del 1%, pero en las hipertensiones agudas y resistentes pueden alcanzar prevalencia entre el 10 al 40%. Y cuando se logra demostrar una estenosis mayor al 60%, tiene una probabilidad de progresión hacia enfermedad renal terminal del 28% y atrofia renal de un 12%. En cuanto a los desenlaces, la variedad aterosclerótica tiene unas altas tasas de mortalidad, el riesgo de muerte supera notablemente el riesgo de progresión a enfermedad renal terminal de un 44 a un 16%. Es mucho más alta la mortalidad cuando una mediana a 4 años. Y esta mortalidad, pues, cuando se analiza por el grupo de pacientes que están en diálisis, sin diálisis o en diálisis, es 1.5 veces más que otras causas de enfermedad renal crónica, y cuando está en diálisis, la mortalidad puede ser hasta 3 veces mayor. A 4 años, el 33% de los pacientes que tienen estenosis aterosclerótica de la arteria renal tendrán un evento cardiovascular mayor, y cuando la manifestación o la forma de presentación es edema pulmonar agudo, ya está descrito que hay mayor riesgo de resultados adversos con HR, relación a muerte 2.2 y de eventos cardiovasculares de 3.1. En cuanto a la fisiopatología, pues se sabe que todas las manifestaciones están mediadas por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, especialmente por la mayor producción de renina que se genera producto de la caída del flujo sanguíneo secundaria a la estenosis y la producción final de la angiotensina 2 con sus efectos deleterios como son la vasoconstricción, la activación del sistema nervioso simpático principalmente y la retención de sodio. Todos los efectos a largo plazo cardiovasculares como incluyen la hipertrofia, remodelación y mayor estrés oxidativo, así como los efectos miocárdicos como son la hipertrofia ventricular, el crecimiento de los miocitos y la remodelación miocárdica. Esta gráfica es muy diciente, nos ayuda a entender, producto de estudios en modelos animales, donde se ocluyó a través de catéteres con balón, simulando la estenosis en la arteria renal y midiendo los gradientes con la presión en la aorta, es decir, el grado de estenosis, midiendo el gradiente de la estenosis distal versus la aorta, de que eh,
se necesitaban estenosis hemodinámicamente significativa de hasta un 70% para generar gradientes de presión translesional entre el 10 al 20%, cuando este gradiente era entre 10 al 20%, y en este punto, ¿sí?, cuando alcanzaba siquiera un gradiente de 10 y mucho más en 20, era cuando se observaba una producción exponencial de renina que se medía en la vena renal en el riñón estenótico en comparación con el no estenótico. Y este le sirvió para definir precisamente el punto de corte del gradiente translesional, que según las definiciones, vamos a ver más adelante, es precisamente ese valor, entre 10 al 20%. Entonces, todos los cambios que se generan en la presión están en relación directa con la presión a nivel glomerular y la disminución de la tasa de filtración. Es decir, si cae la presión, va a caer en línea directa estos dos parámetros, o si aumenta el flujo sanguíneo, y irá en relación directa con estos parámetros. Pero es importante saber que el mecanismo hemodinámico compensatorio que genera la activación del sistema de renina-angiotensina precisamente está aquí, en la arteriola eferente, con un aumento de la constricción a este nivel, lo que generaría precisamente el aumento de la presión glomerular y la tasa de filtración de manera compensatoria. Cuando analizamos los cambios que generan no el flujo, sino la resistencia, se tienen que hablar de manera independiente la arteria eferente y la aferente. Cuando se incrementa la resistencia en la arteriola eferente, o sea, los cambios de la resistencia en la arteriola eferente van en línea directa con los cambios de la presión glomerular y la tasa de filtración. Es decir, a mayor resistencia, mayor aumento de la presión, mayor aumento de la tasa de filtración, o a menor resistencia, es decir, que se dilata, hay menor presión glomerular y cae la tasa de filtración. Y cuando esos cambios ocurren en la arteriola aferente, van en línea opuesta. Entonces, cuando se analiza la fisiopatología de manera independiente, en los dos escenarios, que es cuando hay estenosis unilateral, que es el modelo de dos riñones, un clipaje, en el riñón estenótico se produce la activación del sistema renina-angiotensina y una hipertensión dependiente de angiotensina 2, pero en el riñón contralateral, precisamente por el aumento de la presión y del volumen sanguíneo hacia este riñón, el sistema renina-angiotensina está suprimido, y lo que se genera es un incremento de la natriuresis que tiende a compensar lo que está pasando en el riñón contralateral. Y el efecto de bloquear precisamente este eje a través de los fármacos como YECA o ARADO reduce notablemente la presión en este tipo de pacientes. Es importante considerar que en este modelo las causas, aparte de la aterosclerosis, está la displasia fibromuscular, pero pueden haber otras causas como el aneurisma de la arteria renal, la embolia arterial, la fístula arteriovenosa, incluso compresiones extensivas, por mencionar otras causas. Y en el modelo de estenosis bilateral o estenosis de un riñón único funcional, en este modelo se da la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los dos riñones, lo que genera principalmente una retención de sodio y agua, es decir, no se va a dar el efecto de la por presión, un aumento en la expansión de volumen que compensaría o en algún momento inhibiría la activación que se está dando de manera simultánea del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el efecto de los antihipertensivos en este grupo de pacientes estaría o sería más efectivo una vez que se reduce o se controla a través de fármacos diuréticos precisamente esta expansión de volumen. Es importante saber que las principales causas están en relación a la enfermedad aterosclerótica bilateral, coartación de la aorta, vasculitis sistémica, enfermedad ateroembólica y oclusión vascular por endoprótesis, y en este escenario no es tan frecuente la displasia fibromuscular como causa directa. Entonces, ¿cuál es el escenario clínico cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente en que sospechamos una hipertensión renovascular de origen aterosclerótico, un paciente de edad avanzada con factores de riesgo cardiovascular definidos, o como ser fumador o tener diabetes, que sean el sustrato por una aterosclerosis generalizada con expresión de esta en otros lechos arteriales, y que una vez que se inician fármacos antihipertensivos y ECA
se puede detectar un deterioro en la función renal de estos pacientes con manifestaciones extrarrenales como el edema agudo pulmonar recurrente. Y el inicio generalmente es por encima de los 55 años. Entonces sabemos que el paciente se le puede detectar una hipertensión grave. En los monitoreos ambulatorios pueden haber DIP inverso nocturno. Las manifestaciones en otros lechos como la enfermedad coronaria, la enfermedad arterial periférica, los edemas pulmonar pleural, los soplos abdominales. Los pacientes cuando se evalúan a través de exámenes, generalmente en el examen de orina, las alteraciones son mínimas en cuanto al volumen de proteinuria, a no ser de que haya progresión y compromiso del parénquima renal. Y cuando se evalúan con exámenes imagenológicos, la ecografía renal y de vía urinaria puede mostrar la simetría del riñón, más de 1.5 centímetros, o cuando es un solo riñón, puede haber atrofia hasta de 9 centímetros o menos. Y generalmente esto se relaciona con una oclusión significativa de los vasos. Bien, entonces, para hablar de la estenosis, pues se han definido, se han dado unas definiciones a través del tiempo, y es que se considera significativa a través del ultrasonido, partiendo de unos parámetros como la velocidad pico sistólica, por encima de 200, eso se relaciona con una mayor al 60%, pero es definitoria cuando es mayor al 70, y cuando está entre el 50 y el 70, la estenosis tiene que ser confirmada por otros métodos funcionalmente midan el compromiso, el grado de estenosis hemodinámica. Y esto se hace por medios invasivos a través de catéteres, pues que permiten medir el gradiente de presión translesional y correlacionarlo con la presión que está a nivel de la aorta proximal. Y precisamente estos gradientes, cuando son mayores a 10 o 20 milímetros, es lo que define que una estenosis es hemodinámicamente significativa, pero como lo acabamos de mencionar, solo es necesario cuando el tamizaje inicial muestra que la estenosis está entre el 50 y el 70%. Entonces, las imágenes que se tienen disponibles para hacer la aproximación diagnóstica de esta entidad, la primera, la elección para tamizaje es el ultrasonido vascular, que tiene una sensibilidad que va entre el 91 y el 100%, y una especificidad que va entre el 82 y el 91%. Todos sabemos que es operador dependiente y que pues es más confiable donde haya un adecuado entrenamiento en centros de gran volumen de pacientes. También se pueden confirmar a través del angioTAC o de la angioresonancia cuando hay duda en los resultados iniciales de esto, o cuando estamos pacientes cuya causa sea la displasia fibromuscular. Y la arteriografía, pues sigue siendo el gol estándar, pero se reserva para pacientes porque en ese escenario de los pocos pacientes que pueden ser llevados a reintervención, a revascularización, perdón. Entonces, según las guías de práctica clínica, el ultrasonido es de primera línea, como lo mencionaba, puede ser como alternativa el angioresonancia y el angio para establecer el diagnóstico, y la angiografía solamente se reserva cuando hay duda del diagnóstico y persiste la sospecha clínica, o cuando se va a llevar al paciente a intervención. Entonces, ¿qué se puede hacer con esos pacientes o qué se les puede ofrecer? Entonces, una vez que nosotros tenemos la sospecha clínica de alta probabilidad de hipertensión renovascular, se confirma la estenosis de la arteria renal a través de los métodos diagnósticos imagenológicos. Lo primero es ofrecerle a todos los pacientes una terapia médica óptima, que es lo que realmente ha impactado sobre el desenlace de los mismos. Y en pacientes seleccionados, la revascularización percutánea con angioplastia, que puede ser con o sin colocación de stent, dependiendo si es aterosclerótica o no, y la revascularización quirúrgica en casos muy precisos, específicamente cuando hay la necesidad de resección de riñón presor. Entonces, en cuanto a la terapia médica, sabemos que estos pacientes hay que reducir, el objetivo es reducir el riesgo cardiovascular global consistente, proteger la viabilidad del riñón, y eso se logra corrigiendo los factores de riesgo modificable como no fumar, el control glicémico, el estilo de vida saludable, el control de la hipertensión, el adecuado manejo de los lípidos y los antiplaquetarios. Con respecto al manejo antihipertensivo, según las guías, los IECARA2, o sea, todos los inhibidores de citarrea, angiotensina, aldosterona, específicamente IECARA2, son los que han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con estenosis aterosclerótica de la arteria renal, bien tolerado en la mayoría de los pacientes. Y en cuanto a la terapia hipoglicemiante, los pacientes se consideran de alto riesgo
pues son equivalentes a la enfermedad coronaria o enfermedad arterial periférica, y la meta es la reducción del LDL en un 50% respecto al basal, es decir, la meta por debajo de 55 miligramos por decilitro, y la evidencia con el uso antiplaquetario en estos pacientes es baja y deriva específicamente de estudios retrospectivos con un nivel de evidencia 2B-C, especialmente cuando el hallazgo es incidental. Listo, entonces tenemos que eh, la clase y nivel de recomendación de los IECA es 1B, y en caso de que no haya respuesta, pues se puede complementar la terapia con bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueadores y diuréticos, con un nivel de evidencia un poco más bajo. Generalmente la mayor respuesta está en los pacientes con causa aterosclerótica unilateral, pero también se sabe que pueden ser útiles en pacientes con estenosis bilateral, que es un mito que se desmintió hace muchos años, eh, especialmente justo antes de que el paciente llegue al punto de no retorno, por lo cual en estos pacientes hay que tener mucha más precaución y vigilar de manera seria los valores de creatinina y la tasa de filtración para saber si en algún momento cae la tasa de filtración, aumenta la creatinina significativamente, deberíamos suspender. Lo otro que hay que tener en cuenta son las causas de pseudoresistencia, que están dadas por la pobre adherencia a la medicación, el fenómeno de bata blanca, la mala técnica de medición de la presión, la inercia terapéutica, la obesidad, el alto consumo de alcohol y sodio, las drogas recreativas y el SAO como causa de hipertensión refractaria que nos lleven a una toma de decisiones inapropiadas en este grupo de pacientes o de diagnóstico. Como lo comenté, estos pacientes automáticamente caen en la categoría muy alto riesgo por ser prácticamente equivalente a la manifestación de la enfermedad aterosclerótica en otros lechos como la enfermedad coronaria y la enfermedad periférica. Y cuando tomamos la decisión, cuando vamos a tomar la decisión de saber cuáles pacientes se benefician de una revascularización, tenemos que identificar lo que se ha denominado los fenotipos de alto riesgo, que son principalmente tres. Uno, los pacientes que se manifiestan con episodios de edema pulmonar repentino recurrente, ¿ya? O que tienen una insuficiencia cardíaca de base que se hace refractaria al tratamiento. Lo otro es el desarrollo de una hipertensión severa, rápidamente progresiva y que a la vez es resistente al tratamiento. Y el otro escenario es cuando los pacientes presentan una insuficiencia renal con un rápido deterioro de la función de la misma en el contexto de estas manifestaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha de la estenosis renal, pues hacemos la aproximación con el Doppler. Los criterios es la presión epicosistólica por encima de 200, que apoya el diagnóstico de una estenosis mayor al 50%, o un índice renóptico mayor al 3.5, que apoya a que la estenosis mayor al 60%. Y un parámetro que se está usando es aplicar la diferencia entre el índice de resistencia entre un riñón y otro, entre el estenótico y el no estenótico. Cuando esta diferencia es mayor a 0.5, también apoya el diagnóstico de la estenosis. Solamente en los casos donde haya duda o se sospecha que hay una estenosis hemodinámicamente significativa, pues debemos recurrir a las otras pruebas diagnósticas. Entonces, ¿qué es lo importante en este punto? Saber definir que la estenosis sea hemodinámicamente significativa y morfológicamente significativa. Como ya dijimos, si se llega a definir de entrada que la estenosis es mayor al 70%, no necesita pruebas complementarias, y cuando está entre el 56 se tiene que hacer estudios complementarios por pruebas funcionales hemodinámicas para definir a través de los gradientes si es precisamente hemodinámicamente significativo. A todos estos pacientes, como vemos, le ofrecemos la terapia médica caótica, que es el pilar del tratamiento. Y lo otro que tenemos, aparte de definir la estenosis, tenemos que hacernos dos preguntas más. Uno, si el riñón es viable. Y hay unos hallazgos que definitivamente nos dicen que el riñón no es viable, y es cuando el tamaño del riñón es menor a 7 centímetros, la relación, cuando hay pérdida de la diferenciación córtico-medular, cuando hay expulsión, aumento de la proteinuria con un ratio de albúmina creatinina mayor a 30, o cuando el índice de resistencia es mayor a 8. Estos hallazgos indican que el riñón no es viable y por lo tanto el beneficio de la revascularización en estos pacientes es nulo. Y lo otro es, el otro parámetro, que son tres parámetros, es saber si estamos ante las características de alto riesgo, que está definido por los tres patrones de tres fenotipos que acabamos de mencionar, que en resumen son las manifestaciones como edema pulmonar, pero también puede haber manifestaciones cerebrovasculares que hay que tener en cuenta, o hipertensión maligna
en algunos pacientes. El daño renal progresivo y y la hipertensión refractaria al tratamiento. Y si cumple los tres criterios, es decir, estenosis, riñón viable y presencia de un fenotipo de alto riesgo, este es el escenario donde posiblemente los pacientes se pueden beneficiar de una revascularización, siempre y cuando esta sea mayor al 70%, y según los estudios con un nivel de evidencia 2A, como vamos a ver adelante. Entonces, los estudios que respaldan la revascularización incluyen el ASTRA, que es un estudio que se realizó en el Reino Unido y fue publicado en New England en el 2009, un estudio, un ensayo clínico aleatorizado no ciego que incluyó 806 pacientes con estenosis de la arteria renal aterosclerótica y que se comparó la terapia médica, la revascularización más terapia médica versus terapia médica sola. Y lo que se planteó en cuanto a los desenlaces era evaluar el deterioro de la función renal, principalmente por el recíproco de la creatinina sérica, que era un parámetro que se relaciona muy bien con la depuración renal, con la misma creatinina, y como vemos no hubo diferencias significativas luego del periodo de seguimiento entre las dos alternativas terapéuticas, y cuando se evaluaban los desenlaces secundarios definidos como el primer evento renal, es decir, la falla renal o la progresión de enfermedad renal crónica o diálisis, o la muerte precisamente por este tipo de complicaciones, tampoco hubo diferencia significativa en cuanto a las dos alternativas de tratamiento y tampoco en relación a los desenlaces cardiovasculares. Posteriormente apareció el CORAL, que evaluó de manera similar, comparó los desenlaces, la terapia endovascular junto a terapia médica versus terapia médica sola con una asignación 1:1. Cuando esto evaluó una población de pacientes discretamente superior al Astral, un estudio que se hizo en Norteamérica, y cuando se hablaron los desenlaces primarios, que eran compuestos de enfermedad cardiovascular, de muerte de origen cardiovascular o de muerte de origen renal, stroke, infarto miocardio, hospitalización por falla cardíaca o progresión hacia una insuficiencia renal, vemos que no hubo diferencia entre los dos grupos de terapia, con HR09 y una P estadísticamente no significativa. Y cuando se evaluaron de forma independiente cada uno de estos desenlaces, tampoco hubo diferencia. Lo que llamó la atención es que en estos 3.5 años se notó una diferencia constante de la tensión arterial sistólica a favor del grupo que recibió manejo endovascular, pero como podemos ver, era una diferencia discreta expresada en milímetros de mercurio, con una P que tendría a ser significativa desde el punto de vista estadístico. Con relación a estos dos estudios que podrían decir que son los estudios que han permitido dar cierto valor a la terapia endovascular junto con el STAR, que también se publicó en el 2009 casi simultáneamente con el ASTRA, pero que tenía una población menor de pacientes, han recibido muchas críticas. Al final ellos demostraron que no había superioridad entre la terapia médica y la terapia endovascular, pero estos estudios tenían, excluyeron, las primeras críticas eran que la mayoría excluían pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes, por ejemplo, que tenían manifestaciones como edema pulmonar, que era donde se suponía que se iban a evaluar el impacto de estas terapias, fueron incluidos en la mayoría de estos estudios. También habían pacientes que ingresaban a los estudios sin criterios de hipertensión resistente al tratamiento, con hipertensiones controladas incluso con 2 fármacos. Además de eso, en el caso del Astral, la definición de estenosis se hizo a través de ultrasonido y no fue confirmada por estudios funcionales hemodinámicos, como se ocurre en los otros dos estudios, y por lo tanto puede haber una sobreestimación del grado de estenosis. Y en algunos estudios, la intervención por medio de la revascularización fue bastante tardía. Entonces, estas fueron las principales críticas que recibieron estos estudios en su momento, y que marcan precisamente o que definen el grado de evidencia a través de las guías clínicas. Este estudio llamó la atención, fue publicado en 2014 porque este sí incluyó precisamente las presentaciones de alto riesgo en la enfermedad, en la hipertensión renovascular de origen aterosclerótico, y evaluó el pronóstico y la respuesta precisamente a la revascularización. En este estudio de corte prospectivo se evaluaron más de 460 pacientes con estenosis mayor a 50% tratados
según la presentación clínica, pero en 3 escenarios de alto riesgo: el edema pulmonar repentino, la hipertensión refractaria o el deterioro de la función renal, que es lo que definen los fenotipos de alto riesgo. Y estos fueron tratados acorde a la presentación, pero también a la preferencia del médico y del paciente. Entonces aquí, este fue un sesgo de selección que se identificó. El seguimiento fue a 3.8 años y se evaluó precisamente el impacto que tenía la revascularización en estos 3 escenarios cuando se comparaba con tratamiento médico, y los desenlaces fue muerte, evento cardiovascular y enfermedad renal terminal. En cuanto al tratamiento médico, se demostró que en este grupo de pacientes había mayor riesgo de muerte con HR 2.2 y mayor riesgo de eventos cardiovasculares con HR 3.1 y una P estadísticamente significativa. En cuanto a la revascularización y tratamiento médico, se demostró que hubo un riesgo reducido de muerte con HR 0.15, un adecuado intervalo de confianza en una P estadísticamente significativa, al igual que una menor tasa de eventos cardiovasculares, como podemos ver en esta gráfica. Los pacientes con terapia médica tuvieron una menor probabilidad de sobrevida en comparación con los pacientes de fenotipos de alto riesgo a quienes se les brindó la revascularización, y detallado específicamente entre los grupos de riesgo, pues había una tendencia a disminución de la mortalidad específicamente en este grupo de pacientes. Posteriormente, en esta revisión sistemática se analizó de manera comparativa la efectividad de las estrategias de manejo. Fueron un estudio, una revisión bastante amplia, 83 estudios, que incluyó 8 ensayos clínicos. Los demás eran estudios comparativos no aleatorizados o estudios de un solo grupo. Y los estudios, curiosamente, fueron muy similares a los que mostraron los estudios pivotales, donde no hubo ningún beneficio entre la revascularización percutánea, tratamiento médico sobre tratamiento médico solo, en términos de mortalidad, progresión a enfermedad renal crónica terminal, eventos cardiovasculares, y solo hubo efectos modestos sobre la presión arterial. El tema fue que la fuerza de la evidencia con respecto a los efectos beneficiosos o perjudiciales de la terapia de revascularización versus tratamiento médico, según la calidad de los estudios, era baja, según las conclusiones de este metaanálisis. Y un metaanálisis más reciente, que evaluó precisamente los desenlaces de la revascularización en enfermedad renal aterosclerótica, incluyó los 8 estudios clínicos más importantes, y ahí está el CORAL, el ASTRA, el STAR, pero incluyeron algunos que se publicaron posterior al CORAL, que fue el RADAR, con un N cercano a los 2.225 pacientes, y que demostró este metaanálisis que en términos de mortalidad por todas las causas de accidente, en términos de accidente cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca congestiva y de complicaciones perioperatorias, no hubo diferencia entre el tratamiento médico solo comparado con el tratamiento médico y la terapia endovascular, como podemos ver en estas gráficas del árbol. Y la conclusión es que la terapia con medicamentos por sí sola es tan eficaz y segura como la terapia de reperfusión. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Dónde estamos? Y es que los resultados de los ensayos clínicos difieren sustancialmente de los informes de los estudios observacionales, especialmente en los grupos de alto riesgo. Y que cuando se analizan precisamente las publicaciones como casos individuales, series de casos, donde se hace especial énfasis en los fenotipos de alto riesgo, según los resultados de estos estudios mejoran tras la revascularización de la arteria renal. Y lo otro es que las presentaciones clínicas de alto riesgo, que son los fenotipos que ya mencionamos, son los que muestran en mayor probabilidad de mostrar resultados positivos de la revascularización, pero la mayoría de estos estudios no incluyeron estos fenotipos. De todos los estudios, derivan las conclusiones de los desenlaces de esta intervención. Entonces, los desenlaces de la angioplastia sola sin stent, dice que cuando se aplica sola sin stent, ha demostrado una normalización de la presión arterial hasta un 20% de los pacientes, incluso con la eliminación de tratamiento antihipertensivo. Entre un 50 y 60% mejoran desde la presión, pero no pueden suspender los medicamentos antihipertensivos. Se describe una tasa de fracaso aproximadamente de un 20 y un 30% y de restenosis cercana al 30% a los 2 años. Y cuando se usa la angioplastia sola, los resultados fueron mejores
en el contexto de enfermedad displasia fibromuscular unilateral. Cuando se analizan los desenlaces de angioplastia de stent, la eficacia final es mejor, definida por una estenosis menor al 50% del 88 de los pacientes frente al 57, a lo que se le ofrece stent angioplastia versus angioplastia sola. Igual, en relación a la tasa de permeabilidad es mucho más alta, 75 frente a 26 meses, y la tasa de restenosis es más baja, 14 frente a 48 a 6 meses, e incluso se sostiene al seguimiento 2 años. Y la mayoría de los pacientes tenían una función renal estable. Entonces, en definitiva, ¿a quién le ofrecemos la terapia de revascularización? Entonces, tenemos 3 criterios. Uno es definir el grado de estenosis, hemodinámicamente significativa, mayor al 70%, que el paciente tenga los fenotipos de alto riesgo que incluyen la presencia de esa falla cardíaca, el deterioro rápidamente progresivo de la función renal o hipertensión resistente, ¿ya? Y aparte de eso, que se logre definir que el riñón es viable. Si el paciente cumple con estos 3 parámetros, probablemente pueda ofrecérsele como alternativa al tratamiento médico el manejo endovascular. Y esto, a la luz de la evidencia, pues el grado de recomendación de evidencia sigue siendo bajo, 2A, B, y solamente en casos seleccionados, cuando la terapia endovascular ha fallado, se ofrece la revascularización quirúrgica abierta en los pacientes que tienen estenosis unilateral asintomática, es decir, como un hallazgo incidental, no está recomendado ofrecer la revascularización a estos pacientes. Entonces, la revascularización quirúrgica, hay casos muy seleccionados, específicamente aquellos donde hay variables anatómicas que impiden el manejo endovascular según la experiencia de los centros o cuando ha habido fracaso de la terapia endovascular, principalmente, ¿ya? O cuando simultáneamente se planean cirugías de la aorta, se puede considerar este tipo de alternativa terapéutica. Los desenlaces de la revascularización quirúrgica están dados en que el 20-30% recuperan la función renal en un grado significativo, evitando en ocasiones la progresión a la enfermedad renal terminal. Aproximadamente un 50% se estabiliza, es decir, no requieren más medicamento antihipertensivo ni tampoco hay deterioro de la función renal, y el 20% describen que tendrá un deterioro progresivo de la función renal, a veces relacionado incluso con el procedimiento, y una tasa de restenosis de un 10 al 20%. Listo. Con relación o con respecto a la displasia fibromuscular, vamos a hacer las siguientes observaciones. Primero, hace referencia, es un trastorno no inflamatorio no aterosclerótico que produce estenosis, oclusión, aneurisma, disecciones o tortuosidad de las arterias a diferentes niveles. La etiología desconocida se ha relacionado con el gen PHACTR1, que es un gen que regula la expresión del citoesqueleto y la formación de colágeno a nivel de la pared de vascular, específicamente en la lámina interna. Representa entre el 5 y 10% de los casos de hipertensión renovascular. Los estudios angiográficos, especialmente en donantes potenciales de riñón asintomáticos, describen una prevalencia de 4.4%. Puede comprometer cualquier lecho arterial, pero está más descrita en las arterias renales, carótidas, internas y vertebrales. Y hasta un tercio de los pacientes pueden tener compromiso en múltiples lechos, lo cual a veces justifica la búsqueda activa de estas lesiones en otras localizaciones. El 90% son mujeres, la edad promedio son 52 años, pero están descritos casos tan tempranos como los 5 años y tan tarde como los 97 años. Y se describen en la actualidad la clasificación más usada de la angiográfica, que es la multifocal, en cuentas de Collar, que se correlaciona con la clasificación histológica previa, que en relación a la fibroplasia medial, el 80%, y la fibroplasia perimedial en menor porcentaje de los casos. Esta clasificación histológica pues ya no se usa porque la mayoría de los pacientes son manejados por métodos endovasculares y no se tienen especímenes quirúrgicos para lograr esta clasificación. Y la otra es la focal, que se correlaciona con la clasificación histológica de la fibroplasia de la íntima en el 10% de los casos restantes. Las manifestaciones clínicas según el mecanismo. Cuando generalmente la isquemia se da de forma lenta, pues estará en relación a la estenosis, pero hay presentaciones agudas que realmente están en relación con disecciones o roturas de aneurismas o embolizaciones, como el infarto renal, accidente cerebrovascular o infarto de miocardio. La presentación es variable,
los síntomas más frecuentes en el orden de frecuencia incluyen la cefalea, el tinnitus pulsatis, cervicardia, dolor abdominal o en franco, y los signos más frecuentes en orden de presentación: la hipertensión, soplo cervical, soplo abdominal, AIT o ACV. Y los métodos diagnósticos a través de no invasivos, pero se prefieren en estos casos el angioTAC por mejor rendimiento. En cuanto a las recomendaciones de manejo, se publicó este consenso en el 2019 para el diagnóstico y manejo de la displasia cerebromuscular, que se resume de esta manera: o sea, la terapia médica se tiene que ofrecer a todos los pacientes muy similar que la enfermedad aterosclerótica. El manejo de la hipertensión se hace con IARA2. También se debe ofrecer la terapia antiplaquetaria a todos los pacientes a menos que esté contraindicada. La mayor evidencia apunta a que estos pacientes se benefician solamente con angioplastia sin stent y con una mejoría o cura completa, especialmente en la variedad focal, con un grado de recognición 12. Unas tasas de éxito oscilan entre el 83 y el 100%, la tasa de restenosis va entre el 12 y el 34% cuando se hace el seguimiento incluso a 2 años. La meta es que el gradiente sea menor a 10, es decir, mayor a 0,9, y las tasas de complicaciones son bajas, descritas hasta el 3%, generalmente con los sitios de punción, hematoma o disecciones o perforaciones de heteroembol. Y en casos muy raros, se recomienda la cirugía, generalmente cuando la presentación es en forma de aneurisma, más si los otros métodos intervencionistas fallan. Bien, solo para mencionar, hay ensayos que están en curso, algunos de ellos son observacionales, incluso otros son ensayos clínicos. Lo curioso es que hay algunos de ellos que comenzaron hace muchos años y que sus estudios deberían ser publicados, pero hasta la fecha pues desconocemos los motivos por los cuales los resultados quizás no fueron los que esperaban, pero no han sido publicados, donde se comparaba igual la terapia médica con la terapia endovascular, y en los estudios observacionales, pues que están pendientes, incluso este llama la atención, con más de 5.000 pacientes, donde se evalúan los desenlaces solos de la terapia endovascular. Así que vamos a estar pendientes a eso. Y en cuanto a la propuesta para mejor diagnóstico y mejor terapéutico, pues de aquí partimos, es lo que hemos mencionado, es lo que tenemos, pero se está haciendo mucha mención a los estudios de resonancia magnética con la técnica Bolt, que es la que evalúa el grado de utilización del oxígeno a nivel del parénquima renal como una técnica no invasiva funcional alternativa a la que ya mencionamos, que permite diferenciar entre los riñones hipóxicos y que aún son viables de los no viables. Incluso introduce el término de penumbra, y que probablemente puede ser una alternativa para definir cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de las terapias de revascularización, así como nuevos biomarcadores que van a detectar de forma más temprana cuáles son los riñones que pueden estar sometidos a procesos de isquemia que no pueden ser detectados de forma más precoz, como el ENGAL o el factor de crecimiento fibroblástico. Y las terapias terapéuticas novedosas incluyen el uso de STIM6 mesenquimatosos, que según algunos estudios ya han mostrado que mejora la función renal, ¿ya? Y la perfusión, y también los factores de crecimiento angiogénicos que hasta el momento han demostrado aumentar la microvasculatura en el riñón posterior a la lesión estenótica. Entonces, nuestras conclusiones es que 1 de cada 10 pacientes hipertensos puede tener hipertensión secundaria, donde deberemos buscar, según la probabilidad clínica, la hipertensión renovascular. La frecuencia con la que se presenta es variable según el grupo, siendo mayor la hipertensión resistente, la displasia fibromuscular se debe sospechar en mujeres jóvenes, y la hipertensión renovascular en grupos de mayor edad, especialmente en los fenotipos que acabamos de mencionar. El pilar de manejo es médico, y la revascularización se reserva a casos muy seleccionados, y la decisión debe tomarse basado en los 3 elementos que mencionamos, que incluyen la alta probabilidad, el grado de estenosis, la viabilidad y el fenotipo de alto riesgo, y no olvidar que la toma de decisiones se debe hacer de forma multidisciplinaria. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la conferencia. Yo creo que comentario mío